En el presente video se esbozan dos métodos de optimización para Siemens NX en los procesos de maquinado, de fresado de tres ejes. Estos métodos solamente son posibles en NX 9.0 y superiores. Como un primer método, básicamente tenemos el control sobre las áreas de maquinado o maquinado por áreas. Esta permite crear de forma interactiva zonas de maquinado, editarlas, administrarlas para los procesos de fresado. Estos pueden ser controlados de manera individual, cada zona o en conjunto. Se puede determinar pues qué tipo de herramientas y demás se puede utilizar en cada una de las regiones pues para generar las trayectorias y reordenarlas si es el caso. Y nuestro segundo método, pues, un método de optimización que básicamente se trata de dividir por el porte de herramientas. Esto permite que pues básicamente la trayectoria de la herramienta se divida cuando se tiene herramientas del mismo diámetro pero de diferente longitud. Pues, la longitud de la herramienta en piezas específicas y con ciertas cavidades pues dificulta un poco el mecanizado, pero pues con este método se tiene una solución para este tipo de inconvenientes que se presentan. Se va a proceder a maquinar un molde. Es un molde para inyección de un polímero. Este va a ser maquinado en un acero P20. Y pues básicamente lo primero que tenemos que tener es el archivo pieza. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, una vez tengamos abierto nuestro archivo pieza, procedemos a abrirlo en el modo manufactura. Dejamos esto por defecto. Ubicamos la pieza. Recordemos que de igual manera lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestros dos sistemas coordenados. Para tal cosa vamos a menú. Posteriormente vamos a formato. En formato le damos origen, un punto deducido. Este puede ser un punto en la esquina de la pieza. Verificamos. En este caso tendremos que rotar el eje Z. Nuevamente vamos, rotar, dejamos fijo XC y rotamos. Una vez ubicado Z, nuevamente vamos a formato, origen. Anteriormente se había medido la pieza, se terminó con un largo de 180 milímetros de largo y 135 de ancho, de tal forma que podemos ubicar nuestro sistema coordenado en el centro de la pieza. Una vez ubicado, procedemos a ubicar nuestro MCC deducido contra nuestro primer sistema coordenado, nuestro WCS. También definimos nuestro plano de seguridad. Recordemos que este plano va a ser definido con respecto al plano XYZ a unos 120 milímetros de distancia. De acuerdo. Le damos a aceptar. Una vez se han definido nuestros sistemas coordenados, procedemos a definir el material de la pieza, este molde. Como el material no se encuentra especificado, procedemos a crear un nuevo material. De igual manera esto se puede consultar directamente con los fabricantes. Las propiedades físicas y mecánicas de este las podemos encontrar aquí.
De igual manera, pues siendo este un acero para moldes, pues por el momento vamos a tomar un material preexistente en NX. Este va a ser un acero P20. Una vez definido el material, procedemos a crear nuestras herramientas, estas obtenidas directamente de uno de los catálogos de Sandvik, tanto las fresas como el portaherramientas. Vamos a crear una nueva herramienta. Lo primero que hacemos crear es una fresa de desbaste. Acá en el catálogo definimos las dimensiones, diámetro, el ángulo de punta, la longitud de la misma, la longitud de los filos y la cantidad de filos. Para esta fresa son 3 filos, tiene 3 filos. De igual manera definimos el porta herramientas. ¿De acuerdo? Definimos aceptar. Creamos una segunda herramienta, una fresa con punta esférica o de bola. Definimos el diámetro, la longitud, de los filos, número de filos 2, y nuevamente definimos el porta herramientas. Definimos igual que el anterior, aceptar. Definimos una tercera herramienta. Esta tercera herramienta se define más con un fin didáctico para verificar pues el proceso de optimización que se va a hacer posteriormente. En este caso modificamos la longitud. Como les digo, esta longitud o esta herramienta como tal no existe. Nuevamente en 20 definimos el porta herramientas, el mismo porta herramientas. Y aceptar. Una vez realizado este proceso, vamos a definir una primera operación. Esta operación con el fin de acercarnos un poco a la geometría de la pieza. Es una operación de desbaste. Definimos la pieza. Definimos la superficie, caras tangentes. Aceptar. El patrón de corte, seguir la periferia. Vamos a dejarlo constante con 3 milímetros. Distancia máxima, contención. Vamos a verificar herramientas y porta herramientas. Dejamos todo así, aceptar. Vamos a definir una velocidad de avance de 200.15. Calculamos y aceptar. Generamos. De acuerdo, como les digo, esta primera operación con el fin de acercarnos a la geometría de la pieza y que se pueda ver un poco más las operaciones. Vamos nuevamente a área de contorno. En área de contorno vamos a trabajar con la fresa corta en un método de desbaste. Ahora seleccionamos la pieza, seleccionamos la superficie, caras tangentes,
aceptar. Se definen parámetros de corte, contención, verificar herramientas y portaherramientas. Velocidad, vamos a trabajar con la misma velocidad. 200.15 calculamos a aceptar. ¿No? Vamos a modificar un poco el método. Vamos a con pendiente y sin pendiente. Vamos a dejar con un ángulo de 10. Creamos regiones separadas para las áreas planas. Zigzag de nivel Z. Y con profundidad de nivel de 10%. Aceptar. De acuerdo. Ahora vamos a generar las regiones de corte. Este quedó con las dimensiones de la pestaña anterior. Seleccionamos con pendiente y sin pendiente. Generamos las regiones de corte. Se están generando. Este momento. De acuerdo. Ya vemos cómo se empiezan a generar las regiones. De acuerdo. En este momento podemos ver las regiones que se generaron. Cada una de ellas. Unas inclinadas, otras planas. De igual manera podemos verificar en la casilla colisión. Vamos a generar nuevamente. Y vemos lo que él genera. Copiamos la operación. La definimos esta como muy inclinada. Como esta operación fue copiada, pues los valores quedan exactamente iguales al anterior, pero en esta ocasión vamos a redefinir las regiones de corte. Nuevamente no tomamos operación, sino importamos de una operación ya preexistente. Inclinada, como les había mencionado. Colisión, básicamente con esto vamos a verificar las áreas que colisionan con la herramienta, el porta herramienta. Por esta misma razón se había definido esta herramienta hipotética que se les mencionó que era con un fin didáctico. Esto pues para verificar el método. Entonces, de igual manera las regiones de colisión que no fueron tomados con la herramienta anterior van a aparecer aquí. Nuevamente está generando, vemos las tres regiones que se generaron. Regiones, seleccionamos las tres, vamos a evitar colisión, vamos a seleccionar o a cambiar la herramienta por la fresa más larga. Comprobamos, vemos como esta no genera colisiones, aceptar, verificamos nuevamente, sin colisiones, aceptar y generamos. Vamos a aceptar. Okay. Podemos ver si
Hacemos una pequeña verificación de las trayectorias de la herramienta dinámico 2D. Con esta velocidad definimos la pieza en bruto, aceptar, y vemos como este se genera. Vemos como este primer proceso de desbaste nos aproxima un poco la geometría. La primera fresa remueve la mayor cantidad de material. De acuerdo. Una vez realizado este, se procede con la segunda herramienta. Vemos como esta solamente mecaniza sobre las áreas definidas que no generaban colisión con esta herramienta y su portaherramienta. De las áreas. De acuerdo. Posterior a esto, vemos como la segunda herramienta entra a las zonas que no se podían mecanizar antes. Le damos a aceptar. Y a continuación vamos a verificar algo más que se puede hacer con las áreas. Nuevamente verificamos en regiones de corte las áreas que están definidas. Podemos verificar cada una de estas áreas, las más pequeñas que otras, y podemos ver lo que se puede hacer con ellas. En este caso vamos a dividir la región por dos puntos determinados. Seleccionamos el primer punto, aceptar, y el segundo punto. Vemos como aquí está. Esta región se dividió en dos partes. ¿De acuerdo? De igual manera, así como se pueden dividir, estas se pueden fusionar. De acuerdo, aceptar. De igual manera, para ellos también se puede seleccionar un punto de inicio y fin en el proceso de mecanizado dentro de esta área. ¿De acuerdo? Ahora, posterior a esto, vamos con nuestro segundo método. Clic derecho, vamos a trayectoria para herramienta, dividir por portaherramientas. Nuevamente miramos la herramienta asignada, adicionamos una herramienta. De acuerdo, herramienta, para este caso pues será nuestra fresa corta, y vamos a dividir en colisión, longitud mínima 0, distancia 0, transferir indirecto, aceptar. Vemos cómo se procede a generar una nueva operación, pero esta operación es derivada de la primera. Se genera y aquí la tenemos. Vemos cómo genera otra ruta, otra trayectoria. Cambiamos la fresa por la fresa más larga para que no tenga ningún problema. Nuevamente en colisión, longitud, le damos a aceptar. Vemos las áreas que se generan. Las áreas derivadas se puede verificar como seleccionando un área, el área de la cual es proveniente pues se pone en rojo. Vamos a verificar este que hace esta velocidad. Vamos a hacer un cambio de velocidad para que sea un poco más apreciable este proceso.
se traza y viene la segunda herramienta a definir las secciones donde antes no ha sido maquinado por el diámetro. A pesar de que son del mismo diámetro, la longitud la longitud de la herramienta hace que una herramienta pueda maquinar otras secciones que antes no podía maquinar. La de menor longitud. Recordemos trayectoria para herramienta y dividir por porta herramientas. De acuerdo. Vamos a hacer unos pequeños cambios. Constante. Vamos a dejarla en 5 la profundidad de corte. Vamos a optimizarla un poco. Constante de igual manera. Y esto lo vamos a dejar en la distancia máxima 0.5. Aceptar. Vamos a generar nuevamente para tener una mejor aproximación a la geometría con estos procesos de redesbaste. Nuevamente, dividir por porta de herramientas. Los valores que ya estaban definidos. Definimos la operación dependiente y esperamos que se genere. Esperamos un poco. En tanto se define esta operación. Y en este momento vemos cómo se define un poco mejor esta operación. ¿De acuerdo? Ahora vemos cómo. Vamos a verificar. Hacerlo con esta velocidad. De acuerdo. Un poco más espacio. Verificamos. Segunda herramienta. Ok. Vamos en aceptar. Nuevamente. Y vamos a verificar la
Vamos a generar una nueva operación. Esta operación pues es una operación de acabado. De acuerdo. Seleccionamos la pieza. Especificamos el área de corte, caras tangentes. Aceptar. Ajustes de la trayectoria, pues sabemos que es un método de acabado. Vamos a modificar niveles de corte optimizado, profundidad, distancia máxima 0.2, aceptar. En parámetros de corte vamos a conexiones, utilizamos directo sobre la pieza en estrategia de corte mixto. Aceptar. Vamos a movimiento sin corte. Movimiento sin corte. Procedemos a una entrada de clavada con un tipo de entrada lineal. Ahora, avances y velocidades. Vamos a definir esta con una velocidad de superficie de 180. Un avance por diente 0.1. Calculamos, generamos. Esperamos un poco a que este genere. Y miramos. De acuerdo. Más que nada vemos cómo se genera, a excepción de unas pequeñas zonas. Pero pues básicamente, como les decía, esto es útil como un ejercicio didáctico donde pues realmente nuestra intención era verificar los métodos o cómo podíamos trabajar sobre las áreas de corte, redefinir las trayectorias de estas mismas en el caso de que se presenten colisiones o tengamos diferentes herramientas con largos diferentes. Y pues esto es todo.